Usted sabe si el hombre que está ahí parado viene de parte de Dios o es un falso hombre de Dios. Porque hay gente que son falsos hombres de Dios, tienen apariencia de piedad, pero realmente, lamentablemente, hace tiempo que el Espíritu del Señor se apartó de ellos. Y como usted ve su vida, la vida de ellos lo que está es por ganancia. Todo lo que hacen es por dinero. Ganancia, 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 ganancia. Hacerse rico. Y como usted investiga su vida, son gente que son millonarios. ¿Cómo se han hecho millonarios? Dios bendice, claro estamos. Dios prospera. Pero una cosa es hacerse millonario con la palabra, como dice la apóstol, harán mercadería de la palabra. Harán mercadería. Y no estoy hablando cosas que me las estoy inventando, estoy hablando cosas que le he escuchado de personas que han invitado a predicadores así. Predicadores que han ido a dar una conferencia de 45 minutos. De 45 minutos a un lugar. Son del país y se trasladan como a media hora de su casa o de su iglesia. Y por una conferencia le han dado de 45 minutos 12,000 pesos y se lo han puesto en su cuenta y después llaman y si no le pueden poner 3,000 pesos más. Ay, Dios. Eso está ocurriendo hoy en día en el pueblo cristiano con predicadores de renombre, grandes predicadores de renombre, está ocurriendo hoy en día. Y lo que estoy diciendo no es falso, es la realidad, hermano. ¿Y usted sabe por qué pasa eso? Por la persona hoy en día no tener discernimiento, señores. Por no tener discernimiento. Por eso Dios está levantando hombres humildes, sencillos, de barrios, sencillos, de iglesia pequeña, para manifestar su gloria y que quieran honrarlo. Para el tiempo de esa gente que está con ese bandidaje, Dios derramar su juicio, porque eso no se va a quedar así. Dios hasta un tiempo que tolera las cosas, hermano. Pero prontamente usted ve que Dios llama a cuenta a esa persona. Entonces, el don de discernimiento de espíritu te da a saber también qué espíritu humano opera en el hombre. En una ocasión había una persona y yo le dije a otra, esa persona no es lo que usted está viendo, es otra cosa. Y hasta un tiempo que no se manifestó quién es esa persona, yo se lo dije. Porque si uno tiene un don y está activo, eso opera en uno. Cuando alguien tiene el don de discernimiento de espíritu, es como el chapulín colorado, está detectando la presencia del enemigo. Sabe detectar cuando hay influencia satánica. Y usted ve que los hermanos están tranquilos ahí. Y el único que dice, aquí hay batalla es él. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el don. Tiene el don de discernimiento y sabe que la opresión está. Que realmente hay una batalla. Gloria al nombre del Señor. Entonces es un don muy importante, muy poderoso. Ya solamente nos quedan dos. Entonces, le vamos a hablar entonces ahora del don de diversos géneros de lengua. El apóstol dice a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Voy hablando dos puntos ya para concluir. El don de diversos géneros de lengua. Hay personas que cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo reciben las lenguas. Hay otra persona que el Espíritu Santo la bautiza, como a mí, que el Espíritu Santo me bautizó, pero de una vez no recibí lenguas, sino hasta una actividad que yo fui y le decía, Señor, yo quiero hablar lengua, yo quiero hablar lengua, y me llegó de una vez a hablar lengua. Pero hay gente que Dios lo bautiza y al instante no hablan en lengua, después, más adelante lo hablan. Eso ha pasado porque a mí me pasó. Pero hay personas que de una vez Dios le da una lengua. Hay un 90% que ese tipo de lengua que Dios le da al que lo bautiza se llaman lenguas angelicales. Pablo habla, si yo hablo de lenguas humanas o lenguas angélicas, lenguas angelicales. Pero lo que el apóstol habla aquí, habla del don de diversos géneros de lengua. Cuando usted lo bautiza, Dios le da una lengua. Pero hay un don que le llaman don de diversos géneros de lengua. Cuando alguien tiene el don de diversos géneros de lengua, tiene la capacidad de hablar lengua china, lengua haitiana, hay inglés y en cualquier tipo otro tipo de idioma. En una ocasión había un joven que me estaba discutiendo a mí, porque hay gente que no conoce la palabra, y me decía, varón, usted está equivocado. La lengua que nosotros hablamos los cristianos no son lenguas humanas. Le digo, varón, sí. No son angelicales, sí, varón, se hablan angelicales las humanas. Le digo, varón, léete el libro de los Hechos, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que hablaban en lenguas, según el Espíritu daba que hablase. Y había gente de diferentes tipos de regiones y entendían lo que ellos decían. Amén. Porque ellos estaban hablando en el idioma de ellos mismos. Imagínese usted, si ahí había un haitiano, eso es un ejemplo,
Y empezó a hablar haitiano. Y dice, pero venga, aquí, ¿cómo que está siendo dominicano sin estudiar haitiano, habla haitiano? Eso dice la Biblia. Lee el capítulo 2 para que usted vea. Estaban impactados porque lo iban hablando en su lengua sin ellos haber aprendido. Entonces el hermano me discutió, y el hermano, ve donde una persona en tu iglesia que te enseñe eso. Porque yo quería llevarlo a que entendiera la realidad. Después volvió el hermano, varón, es verdad. Gracias a Dios, Dios permitió un estudio de los dones y hablar de ese don en su iglesia. Y Dios lo aclaró. Entonces, las lenguas angelicales es cuando usted oye a la gente va aquí, va así, de repente, pero cuando de repente hay lenguas raras que usted oye, cuando usted oye un evangélico hablando lengua indígena y hablando, ¿qué es lo que usted me está hablando? Es que esa gente tiene el don de diversos géneros de lengua. Puede hablar en lengua haitiana, puede hablar en los tres, creo que los haitianos tienen tres dialectos, los haitianos es creol, patuá, en fin, que los tres los habla francés, habla chino, habla japonés. Y si usted le dice, Dios, Señor, yo quiero que tú me des todos los géneros de lengua del mundo entero, dame más dones, más géneros de lengua, más género, de repente sale hablando lengua que hasta usted se espanta. Y ahí entra lo que le llaman las lenguas de guerra, a través de ese don. ¿Cuál es una lengua de guerra, hermano? Las lenguas de guerra son aquellas lenguas que usted empieza a hablarla y el Espíritu Santo está rompiendo cadenas, está reprendiendo, está atando los demonios, está quebrantando todo el espíritu de la tiniebla. Y a veces el predicador empieza a hablar una lengua rara y en los aires que el Espíritu Santo lo está limpiando. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces cristianos no entienden qué es lo que está pasando. Aleluya. Entonces, el don de diversos géneros de lengua. Hay cristianos en las iglesias que lo tienen, pero hay otros que tienen su lengua que le dio el Espíritu cuando lo bautizó. Pero hay otros que tienen el don de diversos géneros cuando de repente usted lo oye a él hablando una lengua raíz. ¿Qué es lo que el hermano está diciendo? Porque cuando usted nada más tiene ese don, usted nada más tiene una lengua que se lo dio, pero no tiene el don de diversos géneros. Si usted agarra y habla una sola lengua, dígale a Dios que le dé el don de género de lengua diversos. ¿Usted sabe para qué? Para que usted pueda orar en lenguas, para que usted pueda cantar en lenguas. Usted sabe que de repente usted puede estar en su casa con el don de diversos géneros de lengua y empezar a cantar una alabanza en haitiano. Ay, Dios mío, dígame si no me están entendiendo, que estamos aquí para eso. Amén. Pablo dice, porque si yo oro en el Espíritu, mi Espíritu ora. Si yo canto en el Espíritu, orar en el Espíritu es conectarse con Dios de una manera sobrenatural. Influye lo que se llama orar en lenguas. Cantar en el Espíritu, cantar en lenguas. Yo he estado cantando una alabanza en mi iglesia, de repente me volteé la lengua y empiezo a cantar en lengua angelical. Como puede ser que la esté cantando en lengua china también. He cantado en lengua haitiana. Aleluya, Dios mío. Gloria a Dios. Y Pablo habla de esto, de esa riqueza que tiene ¿quién? La iglesia. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos el valor a lo que Dios pone en nuestras manos. Los dones hay que usarlo. No sé si aquí hay gente que tenga el don de diversos géneros de lengua. Pero si usted tiene el don de diversos géneros de lengua, usted tiene que orar en lengua. Cuando la gente está orando en lengua, está intercediendo cuando viene a ver por una gente que está en Estados Unidos y él no sabe. Cuando la gente está hablando en lengua, empieza una intercesión. Es el mismo Espíritu que se conecta con su Espíritu. Es el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos, que pide lo que nosotros no sabemos pedirle a Dios, que pide lo que ni siquiera nosotros remotamente sabemos que necesitamos, y Dios, y Él sabe que nosotros necesitamos. Y se conecta ese Espíritu con Dios a hablar. Y usted está hablando en lengua, y hablando en lengua, y orando en lengua, que usted está conectado, hincado, orando en lengua. Todavía está enseñando por el hermano de la iglesia de fulano de tal, intercediendo por el pastor, por quien sea, orando en lenguas. Y usted es edificado porque usted recibe como poder, recibe llenura cuando canta, cuando habla. Y es necesario que el creyente busque el don de diversos géneros de lengua, porque eso le da avivamiento a la iglesia. Pero hay muchos creyentes que ni siquiera aspiran al bautismo con el don de diversos géneros de lengua. Entonces, esa cosa tiene que cambiar. Entonces, el don de diversos géneros de lengua, hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que lo tiene y hay mucha gente que no. Porque ellos creen que cuando fueron bautizados en una lengua ya lo tienen. Y esa lengua se les dio cuando ellos fueron bautizados. Pero tienen que procurar el don de diversos géneros, porque diverso es diferente hablar
en otro tipo de lenguas. O sea que si yo esta noche hablé en lengua angelical, mañana hablo en lengua patuá. Y que yo quiero ver cada día hablar en más lengua. Y donde varón, ¿y para qué eso? ¿Para qué? Para el avivamiento de la iglesia, para el avivamiento en usted, para edificación suya, para que usted se llene de la presencia del Señor. Aleluya. Entonces es la habilidad, el don de lengua, de poder hablar en diferentes tipos de lengua. Entonces, para concluir, vamos a hablar de un don que casi no opera en la iglesia, y es el don de interpretación de lenguas. Es la habilidad o capacidad de poder interpretar diferentes tipos de lenguas. Mire, si aquí hay un haitiano y yo empiezo a hablar en lengua haitiana, hay un 90% que él entienda lo que yo estoy diciendo. Aunque la lengua que estoy hablando no es una lengua que me la inventé yo o que me la aprendí, sino que Dios la impulsó, el Espíritu Santo, pero es haitiano. Como él conoce el haitiano y él es haitiano y yo estoy hablando en su idioma, él me va a entender fácilmente. Porque en el día de Pentecostés, los que estaban ahí entendían lo que decían los apóstoles, lo entendían claro. Dice la Biblia que ellos escuchaban que hablaban las maravillas de Dios. O sea que si había uno alabando a Dios, está alabando a Dios en lengua egipcia. Dios mío, un romano ahí, pero está hablando en lengua romano, está hablando a Dios romano. Y estaban impactados. Entonces un haitiano puede entender, un chino está aquí, yo pensaba en lengua china, y cuando viene a ver Dios le está hablando en chino, está entendiendo, y Dios le está reprendiendo un pecado que está haciendo. Y cuando viene él y se para ahí arrepentido, me arrepiento. Y a veces cuando viene a ver, uno ni sabe. Y si hay un intérprete, te dice, lo que pasa es que Dios le llamó la atención al chino. Ay, Dios mío. Le llamó la atención al chino por lo que estaba haciendo. El intérprete te va a decir. Y hay 90% que el predicador también tenga el don de interpretación. Porque tiene que tenerlo. El evangelista y el predicador tiene que procurarlo. Para lo que habla, saber lo que está hablando y saber lo que le va a decir a los que están ahí. Y el predicador dice, lo que pasa fue que hizo esto y esto con el chino. Pero hay un tipo de lenguas que le llaman las lenguas angelicales que ningún humano le va a entender. Nada más le entiende Dios y los ángeles. Gloria. El intérprete de lenguas, cuando escucha esta lengua angelical, si Dios habló a la iglesia o dio un mensaje, es casi que igual que el don de profecía. No se puede separar y pararse. Así dice el Señor, no. Tiene que esperar porque es una revelación, porque usted no entiende lo que está diciendo. Bueno, lo repito, un haitiano puede entender a un predicador que está hablando en lengua haitiana, pero un haitiano o uno no puede entender a una gente que está hablando en lenguas angelicales. Entonces el intérprete tiene que esperar que Dios le revele lo que se dijo ahí, si fue un mensaje. Por eso hay gente que tienen eso de interpretar, que muchas veces interpretan cosas que no fue Dios que lo dijo nada. Y no fue eso el significado. Porque cuando se hablan esos tipos de lenguas angelicales, el intérprete puede estar sentado tranquilo ahí, está nulo. Si habló y se quedó tranquilo. Pero pueden pasar segundos, minutos, cuando de repente llega el rema. Ese varón que habló ahí, o esa mujer que se paró, o la pastora dijo esto y esto, dile eso a mi iglesia. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria. Dile esto y esto a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué sucede? Cuando yo hablo en lengua desde aquí, y Dios está dando un mensaje en lengua a través de mí, yo tengo el don de interpretación que soy el predicador. Dios en esa lengua no le está hablando a usted directamente, porque usted no está entendiendo absolutamente ni papa. Dios está hablando en lenguas y mayormente me está hablando a mí y me da la interpretación para que yo le diga lo que Él me dijo a mí, para que yo se lo diga a usted, pero en español. Gloria. Por eso es que Pablo dice, el que habla en lengua no habla a los hombres. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Pues yo empiezo a hablar lengua, hablar, todos los que están aquí no van a entender nada, a menos que no tengan el don de interpretación. Y a veces hay gente que tiene el don de interpretación y Dios no le dice lo que yo estoy diciendo, sino que es a mí que Él me da la interpretación. Entonces están ahí, ¿qué será que el varón está diciendo? Si Dios está hablando en lengua, pero Dios me está transmitiendo a mí para que yo le diga a usted, porque usted no está entendiendo. Yo no estoy hablando prácticamente al aire, porque usted no entiende nada. Ahí no me entiende el Padre, me entiende el Padre y los ángeles, está hablando de lengua angelical. Si hablo en lengua haitiana o china, pues sí, hay gente que no me puede entender. Pero si usted no habla haitiano, usted no va a entender nada tampoco. Entonces, el intérprete, cuando se habla de esos tipos de lenguas angelicales,
tiene que estar pasivo, tranquilo, porque eso es muy delicado. Y esperar la revelación plena de lo que el Espíritu transmitió a la iglesia. Si hay un haitiano y se habla lengua haitiana, pues cuando viene a ver entendió. Tranquilamente. Pero la lengua angelical ningún ser humano puede entenderla ni saberla. Tiene Dios que revelar al intérprete. A veces el intérprete puede estar 10 minutos sentado ahí y Dios viene y le trae. Cuando X persona habla en lengua, lo que dijo fue esto para tal persona. Y de repente usted viene como hombre que tiene madurez. Porque lo que dijo el que estaba parado ahí, no lo dijo en lengua. Para el público, usted es intérprete. Usted como intérprete está ahí y Dios habló sobre una persona que está ahí específicamente y le dice, por ejemplo, dile a la pastora esto y algo delicado. Usted va de la pastora, mire, cuando el hermano habla en lengua, Dios dijo a través de esto para usted. O sea, hay que tener una madurez y una capacidad para usar ese tipo de dones.